Bueno, buenas tardes a todos los colegas de Latinoamérica. La verdad que es un honor poder cumplir el rol de moderador en el plazo del secretario de SILA, Luis Sosa. Nos hemos demorado un poquito porque son muchos los participantes, así que un orgullo que SILA nos posibilite reencontrarnos y tratar un tema que nos está preocupando a todos, que es la circunstancia del nuevo escenario del corretaje inmobiliario en el Cono Sur. Así que si ustedes me permiten, le voy a dar la palabra al presidente de SILA, el corredor inmobiliario Ernesto Figueredo. Buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Muy buenas tardes, queridos colegas. Un placer saludarlos desde Asunción, Paraguay. Ya aquí, desde Asunción, un poco más abierta ya la economía. Contento de poder vender y poder alquilar y poder hacer transacciones. Ha sido un desafío enorme para todos nosotros, creo que esta pandemia. Y la pandemia con seguridad nos va a traer oportunidades. Desafíos enormes, pero hay muchas cosas positivas que compartir y un poco el objetivo de esta charla es poder vernos, poder compartir las experiencias positivas y tratar de entender, digo tratar porque creo que hoy ni los médicos ni los científicos tienen toda la última palabra, ¿no? Porque estamos aprendiendo en esta nueva normalidad, pero de alguna manera queremos transmitirles las experiencias positivas y cómo vemos este futuro cercano, que yo creo que cada vez estamos más cercanos a poder, digamos, tener la nueva normalidad en operación. Así que muy buenas tardes y paso la palabra de vuelta a nuestro past president, Javier. Muchas gracias, presidente. Bueno, la idea de esta presentación es que vamos a dar después preguntas que van a compartir todos los disertantes. Van a durar 5 minutos la respuesta a cada una de esas preguntas y al final de todas ellas vamos a dar la instancia de preguntas por parte del público. Con lo cual lo que les pido es que mantengan micrófonos cerrados, vayan anotando las preguntas o adelantándolas por WhatsApp, que está, por el chat que está abajo de sus páginas y al final van a ser respondidas. El segundo disertante que tengo el honor de presentar es el presidente de COFESI Brasil, uno de los fundadores también de SILA, el corredor inmobiliario João Teodoro da Silva. Buenas tardes, Javier, más una vez. Buenas tardes, Ernesto Figueiredo. Buenas tardes a todos. Ya tuvimos oportunidad de cumprimentarlos un poco antes de la apertura. Veo que también está con nosotros Tony Hanna. Un abrazo muy fuerte. Y bueno, todos conocen el sistema COFESI Crece. Es una organización muy grande y tengo yo el honor de ser su presidente a un tiempo considerable. Y estamos aquí para, obviamente, decir un poco de lo que pasa en Brasil durante este tiempo de pandemia, para que todos sepan cómo nos comportamos para superar la dificultad que enfrentamos durante el inicio de la pandemia. Yo creo que el objetivo de esta live es exactamente hacer con que todos que participan conosco, con nosotros, tenemos aquí muchísimos brasileños que también están invitados por nosotros participando y quieren saber, obviamente, cuáles son los objetivos que tenemos como organización en el Cone Sur, naturalmente, porque uno de los principales intereses de los corredores inmobiliarios y las inmobiliarias de Brasil en este momento es compartir con otros países la posibilidad de negocios inmobiliarios. Así que yo estoy aquí a disposición para responder a todas las preguntas que por ventura nos quieran hacer.
Muchas gracias a todos. Obrigado gracias a los mis amigos brasileños y a todos los compañeros de Conesur por participar con nosotros de esta webinar. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por tu presentación, João Teodoro. El siguiente disertante que voy a presentar es un amigo personal y presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, el corredor inmobiliario Eduardo Brigado. Gracias, Javier. Bueno, buenas tardes a todos, amigos, colegas de Latinoamérica y compatriotas argentinos que están hoy sumándose y apoyando esta presentación de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana. Yo tengo el honor de presidir en este momento la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, una entidad fundada en 1984, muy señera y que hoy ha tomado un protagonismo muy grande porque obviamente es la representante de colegios, cámaras empresariales que reúnen a corredores inmobiliarios a lo largo del ancho del país. Recientemente hemos incorporado o reincorporado a la Cámara Inmobiliaria Argentina, una entidad señera también en la Argentina y que ha dado mucho por el corretaje inmobiliario y que hoy se suma a la fila de las entidades representadas por FIRA, y entonces sí podemos decir con total seguridad que tenemos la representación nacional, que es miembro fundadora de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana. Y que hemos tenido el honor de brindar buenos elementos, el past president Javier Grandinetti de SILA, el actual secretario general de SILA, corredor inmobiliario Luis Sosa, y tantos otros delegados que han sumado su esfuerzo y su trabajo para la Confederación. Para mí es un honor, para todo el Consejo Directivo de FIRA, poder participar de esta presentación y a disposición para las preguntas que gusten hacer. Muchas gracias, Eduardo. Y el último disertante que quiero presentar, aparte de tenerlo muy profundamente en mi corazón, creo que nos enseñó, siendo el primer presidente de SILA, el camino que teníamos que recorrer, el corredor inmobiliario Wilder Anariquian, past presidente de SILA y presidente de la SIU de Uruguay. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Javier. Increíblemente, solo Frank falta, Joao. Lo veo ahí a Tony, a Luis Barcelós, a Javier, y a Tony y a Ernesto. Solo Frank Moritz, que nos falta como presidente de SILA, ¿no? Esto nació hace muchos años, ustedes saben que hace más de 20 años venimos batallando con João Teodoro, que es el buque insignia que nos empuja a todo esto. Y bueno, en el 2012 creamos la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, que empezamos con 4 países y la entregamos con 19. Y producto de eso hemos profesionalizado muchísimo a nuestro sector. Hoy me toca, digo, en realidad no me estoy reeligiendo para el próximo periodo, pero ya me tenía que haber ido. Por suerte pude hacer una asamblea la semana pasada y en breve estábamos dejando la SIU, pero seguiremos trabajando con la SILA y a nivel internacional, y trabajando también apoyando a nuestra cámara local, que bastante trabajo tenemos, gracias a Dios, por suerte. Así que estamos a la orden. Yo soy inmobiliario hace casi 30 años, aquí en la zona de Punta Carretas, que conoce Montevideo. Y bueno, con mucho gusto felicito esta iniciativa de compartir qué es lo que está pasando, qué pasó y qué puede pasar en nuestro sector, en nuestros países, en estos tiempos de este 2020 que difícilmente se vaya a olvidar, de este 2020. Muchas gracias, Wilder. Y antes de pasar a la primera pregunta que vamos a compartir con todos ustedes, me permitía hacer tomando la última palabra de Wilder, una reflexión final. Creo que es un orgullo y una posibilidad única que tenemos que aprovechar que 4 referentes de instituciones que, aparte de su opinión personal, dan la opinión estructurada de instituciones que representan a los 4 países que conforman el Mercosur original,
además tengamos la presencia, como bien decía Wilder, de varios exdirectivos de SILA, lo que demuestra que el compromiso con SILA es constante. Así que bueno, pasamos a la primera pregunta para no robarle más tiempo. Y era si existió respaldo económico del Estado Nacional hacia el sector inmobiliario en cada uno de los países que ustedes representan, y básicamente aclarando qué apoyo hubo hacia el corredor inmobiliario, si lo hubo hacia los clientes, y qué modificaciones en impuestos ustedes observaron que hayan tenido impacto sobre el corretaje inmobiliario. El primero que respondería a esta pregunta sería Wilder Araniquian, de Uruguay. Bueno, gracias. Por la A siempre salgo primero, yo en la escuela me pasaba eso. Pero bueno, les cuento. Un caso raro porque nosotros estrenamos presidente el 1 de marzo, que estuvo estos días en cadena nacional en la Argentina la semana pasada, en varios programas mediáticos, y 13 días después de que asumía el 1 de marzo, se declararon los primeros 4 casos de coronavirus. Eso hizo que inmediatamente entramos en una cuarentena que llamó responsable, no obligatoria. Se suspendieron las clases, directamente se paralizó el país. O sea, se cerraron los shopping. Por supuesto, las inmobiliarias de Montevideo y de Canelones y de Punta del Este no existieron, todo con teletrabajo. Acá hubo una asistencia del gobierno en ese sentido. Se hizo un fondo de coronavirus que todos los empleados públicos que ganaran más de $2.000 se les descontaba un 20% de su sueldo durante un plazo de 2 meses, desde el presidente hacia abajo, ¿de acuerdo? Todos los cargos públicos, cargos de confianza, cargos de ministerios, o sea, y eso hizo un fondo que aparte le agregó el Estado de sus arcas, que fue la primer señal del gobierno en apoyo a quienes se quedaron sin trabajo, porque mucha gente se quedó sin trabajo. Nosotros tenemos un sistema que se llama seguro de desempleo, creo que en Argentina no existe eso, en el cual uno puede demandar a sus funcionarios por hasta 4 meses y después volverlos a tomar o directamente despedirlos, ¿de acuerdo? En el caso nuestro, que hacemos administración de propiedades, lo que hicimos fue mandarlos seguro paro, pero por teletrabajo, trabajando desde casa, durante 2 meses y pico hasta que reactivamos, porque en realidad fueron todos problemas, y eran problemas y donde salió el inmobiliario puro, porque nosotros bajamos la línea a nuestros socios de que negociaran con el que se quedó sin trabajo, con el que se fue al seguro de paro y cobraba el 70% del sueldo, con los locales comerciales que tuvieron que cerrar, restaurantes, gimnasios, en fin. Siempre entendimos que la sociedad de un arrendamiento, la sociedad del propietario y del inquilino no son 2 meses, es una sociedad de años, y en ese sentido hubo muchísima solidaridad en ese sentido. Después el Estado fue evolucionando y cumpliendo algunas cosas que había prometido, sobre todo la ley de promoción de vivienda de interés social, que le sacó unos topes y agregó otras cosas. Luego sacó algo que los argentinos saben muy bien, que es la erradicación fiscal. Bajó un monto de $1.700.000 a $380.000, que hay mucha consulta del lado argentino. De Río Grande do Sur, donde hay 16 millones de habitantes, que es vecino nuestro por el lado del este, y de Chile, increíblemente. También bajó los grandes proyectos de inversión, bajó los montos de 12 millones a 6.4 millones. Yo le decía antes no hemos tenido, por suerte, muchos casos, casi llegamos a 1.000 ayer, de los cuales hoy hay, creo que 90 cursando la enfermedad y unos 33 fallecidos en todo el país, para que tengan una idea. Se reactivaron las clases, se abrieron los shoppings hace cuestión de 20 días aproximadamente, en horarios muy especiales. Nosotros trabajamos muchísimo y aprendimos mucho de los Zoom que hemos hecho a través de Latinoamérica y del mundo. Hicimos un protocolo muy estricto
para abrir nuestras empresas, para darle seguridad a los clientes, a nuestros funcionarios, en los locales, en las oficinas, a donde íbamos a mostrar una propiedad también, porque directamente no te dejaban entrar a su casa, lógicamente. Y de a poco fuimos volviendo lo que se llamaba, lo que nuestro presidente acuñó como se llama la nueva normalidad. O sea, esto va a cambiar todo. Y siempre hablamos, cuando hablamos con Ernesto, él seguramente lo va a decir, pero hay 3 puntos fundamentales que nos enseñaron esto. Uno, tratar de bajar todos los costos posibles dentro de la empresa, en la medida de lo posible. Segundo, tomar gente que tenga no la camiseta puesta, sino que tenga el tatuado, el apellido, el nombre de la inmobiliaria. Y tercero, invertir todo lo que puedas en tecnología. Eso me lo quedé, Ernesto, y lo estoy aplicando y me está yendo muy bien y se lo digo a mis colegas. Es un poco, creo que para ahorrar el tiempo, creo que los minutos que me dieron para esta respuesta, en principio quedó a la orden. Bueno, muchísimas gracias, Wilder. El siguiente panelista sería Joao Teodoro. No sé si recordás las preguntas. Bien. Sí, buenas tardes otra vez. Sí, me acuerdo de la pregunta. Me gustaría de hablar sobre lo que tiene hecho el gobierno brasileño para los corredores inmobiliarios por cuenta de esta pandemia. Tuvimos una ayuda llamada ayuda extraordinaria del gobierno federal de Brasil para apoyar a los corredores inmobiliarios que tuvieron problemas con sus ganos, con sus rentas durante el inicio de la pandemia. Inicialmente, este proyecto del gobierno, que es un proyecto para toda la sociedad y no solamente para los corredores inmobiliarios, no prevían la posibilidad de los corredores inmobiliarios recibir nada de ayuda extraordinaria, pero en un trabajo muy fuerte del sistema COFECE Crece, con todos los parlamentarios que tenemos en nuestra frente parlamentar de apoyo al mercado inmobiliario, trabajamos junto al Congreso Nacional y conseguimos hacer con que el proyecto de ley se cambiase e incluísse la posibilidad de ayuda a los corredores inmobiliarios que pasaban por dificultades. Solamente este tipo de ayuda que todavía conseguimos para los corredores inmobiliarios. Para las inmobiliarias, lamentablemente, ninguna medida gubernamental directamente se hizo para que podamos tener alguna ayuda extraordinaria del gobierno. Esta ayuda extraordinaria que se concedió representa un pagamento mensual por 3 veces de R$600. No sé cuánto valería esto hoy, aproximadamente $100 por ahí, $115, algo así. Obviamente, haciendo por el cambio que tenemos en Brasil hoy, se encuentra aproximadamente 5.40 reales por dólar. Pero poquísimos corredores tuvieron necesidad de aprovechar esta ayuda extraordinaria. La mayoría absolutamente no lo necesitó. Y lo que tenemos hecho para ayudar a los corredores inmobiliarios, tenemos hecho a partir del sistema COFECE Crece, porque tenemos una estructura muy buena por todo el Brasil, con 25 consejos instalados en todo el Brasil, cada uno con sus muchas delegacias, etcétera. Y por medio de estos consejos hicimos varias acciones sociales objetivando obtener recursos dentro del sistema COFECE Crece para ayudar a los corredores que tenían necesidades. Así superamos todas las dificultades iniciales y las inmobiliarias propiamente no tuvieron ninguna ayuda, sino en las propias condiciones del proceso de negociaciones inmobiliarias, que vamos a hablar un poco más a frente y decir lo que está aconteciendo hoy en Brasil. Así que esta es la información que tenemos que pasar para nuestros amigos de los otros países que están participando con nosotros. Muchísimas gracias, Joao Teodoro. Y la pregunta se la extiendo a Ernesto Figueiredo, de Paraguay. Y efectivamente, bueno, en primer lugar, en Paraguay también fue un país de los primeros que cerró su economía. Paraguay el 11 de marzo cerró completamente su economía y el Congreso promulgó una ley de emergencia en donde sacó una batería
de ayudas, entre ellas, digamos, dejar de pagar digamos, la cuenta de luz, la cuenta de agua, y los bancos hicieron una autorregulación en donde en general todos pasaron por 90 días todas las cuotas al final del crédito. Fue algo muy positivo porque se alivió totalmente, y esto no fue una ley, los bancos lo hicieron, digamos, en forma autónoma, en forma de una autorregulación, y el gobierno sacó un sistema de paro en el cual la gran mayoría de las empresas pudo suspender a sus empleados sin pagar los aportes, digamos, de seguridad social y sin pagar el salario, y el Estado pagaba una parte del salario en estos meses, digamos, de suspensión. Eso es en el paquete de la gente que es formal, pero como ustedes saben, en nuestros países hay muchos informales, y también se sacó un paquete de ayuda directa, que fue una innovación a través de los sistemas electrónicos, cayó en el celular, en las billeteras electrónicas de las personas, haciendo un análisis, digamos, de perfil de la gente que se digamos, de alguna manera se ponía en Internet, y fue algo muy, muy novedoso. Evidentemente las ayudas no fueron muy importantes en dinero, pero fue una innovación y fue un avance, y realmente fue en tiempo récord, de alguna manera, esas ayudas, que no llegaron a todos de alguna manera, pero mitigó muy fuerte el tremendo efecto de parar totalmente la economía. No hubo una ley en especial al corredor inmobiliario, sino en general a todos los trabajadores formales y a los trabajadores informales por el lado de este subsidio. Con lo cual, eso fue un efecto mitigador muy fuerte de la crisis, y lo que sí se pudo es que Paraguay empezó ya tempranamente a abrir su economía en lo que el gobierno aquí denominó como cuarentena inteligente, y empezó a abrir en diferentes fases. Nosotros hoy estamos operando ya en una casi normalidad. Hemos tenido ya, obviamente abril fue el mes de peor performance en transacciones de ventas, pero pudimos ver cómo en mayo, en junio y en julio el aumento de transacciones de ventas, alquileres y cobranza fue en un aumento exponencial el crecimiento. Evidentemente no a los estadios pre-COVID, pero estamos hoy casi a un nivel 70% pre-COVID, digamos, de ventas, de cobranza, o sea, aspectos muy positivos, sobre todo en los segmentos medios altos de transacciones en vivienda, ¿no? Tal vez un poco en oficinas es un poco más complicado, pero se llegaron a hacer acuerdos entre empresas en forma privada. Es decir, el gobierno no intervino en casi nada en la regulación de alquileres ni nada, y el sector privado se pudo acomodar en un 99% de los casos, lo cual es muy bueno porque no se pudo frenar todo tipo de iniciativa de control de precios, que en Paraguay eso tenemos una norma de no hacerlo, no regular precio por ley. Eso es algo que en Paraguay está muy mal visto, y gracias a Dios se pudo contener. Un poco ese es el resumen. Hubieron paquetes muy interesantes, no se pudo llegar a todos, pero de alguna manera la economía está saliendo adelante. Paraguay es el país de menos caída en América Latina. Paraguay proyecta una caída del 2% del PIB y un rebote del 4% para el año que viene del Producto Interno Bruto. Ojalá se den esos parámetros, pero eso es lo que se proyecta. También hubo una muy buena producción de carne y de soja, como gran productor de alimentos. Entonces, por ese lado, digamos, estamos bien, y esperemos que se dé esta caída no tan fuerte en el Producto Interno Bruto y podamos iniciar la reactivación. Gracias, Javier. Gracias, Ernesto. Bueno, y ahora el último en responder esta primera pregunta sería Eduardo Brigada, de Argentina. Gracias, Javier. Gracias a todos nuevamente
por participar. Yo voy a tratar de darle un pequeño resumen en promedio de las distintas jurisdicciones, son 24 en la República Argentina, y de las medidas que se pudieran notar. Las principales, hay que decir que desde el día 20 de marzo estamos en cuarentena en la Argentina y aún hoy todavía estamos con una cuarentena, cada jurisdicción con distintas fases. Hoy existe la jurisdicción como el AMBA, que es la sumatoria de Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está muy complicada, estamos justamente en el punto cúlmine de la curva, y jurisdicciones que ya habían solucionado el problema, como el caso de Jujuy, Río Negro, provincias que obviamente empiezan a tener un rebrote, pero, ejemplo, en Santa Fe, donde yo resido y estoy en este momento, estamos en una fase 4, es decir, donde la actividad es con esta cierta normalidad que tenemos desde el 20 de marzo. Los corredores inmobiliarios en general en el país estamos trabajando en todos los casos con un protocolo muy claro, muy específico. FIRA se encargó de diseñar un protocolo que fue bajando a cada entidad para cada jurisdicción y que ellas fueron adecuándose con las autoridades provinciales y municipales, y obviamente hoy todas las empresas y las oficinas de corretaje inmobiliario en Argentina trabajan con ese protocolo adecuado a cada jurisdicción. Para aprovechar el tiempo que me dispensan, las políticas hay dos partes, una específicamente a los corredores inmobiliarios no lo ha habido, sí para empresas, pymes y profesionales. Por un lado, para la relación de dependencia, es decir, para nuestros colaboradores en relación de dependencia, el Estado ha suministrado la posibilidad de abonar, y lleva 2 meses haciendo eso, el mes de abril, el mes de mayo, la nómina, la mitad del salario de un dependiente nuestro, a través de una serie de requisitos que tienen que cumplimentarse con la FIP. Básicamente es no haber facturado más del mismo periodo del año pasado, con una gracia de 5% aproximadamente. Si eso se cumplía, obviamente se podía otorgar eso que se fue haciendo y que en algunos casos o en algunas jurisdicciones están estudiando de extenderla un mes más. Por el otro lado, se le otorgó a todos los empresas y profesionales la posibilidad de una tasa diferenciada para préstamos personales que se hicieron, que básicamente era el total de una nómina salarial de las empresas de corretaje inmobiliario y en general de todos los rubros, a una tasa muy privilegiada, que es un 24% anual, con 12 meses de plazo, con 3 meses de gracia, justamente para pasar, es decir, todos los que lo tomaron en el mes de abril para pagar la nómina, recién van a empezar a pagar esto a partir de octubre. Entonces, medianamente se fue flexibilizando, porque nosotros nos fuimos un 20 de marzo y hasta el 5, 6, 7 de mayo, prácticamente los corredores inmobiliarios no volvimos a nuestras oficinas. Todo el trabajo fue online, fue a pulmón, porque no estábamos preparados. Reconocemos en la Argentina que mucha de esta tecnología que hoy estamos utilizando vino para quedarse y es una herramienta muy buena, como decía Wilder, y que la pandemia nos obligó forzadamente a empezar a utilizarla y que hoy va a ser, creo que un elemento fundamental en la comercialización en cada una de nuestras oficinas. Por el otro lado, para las personas con muy bajos recursos, también el Estado dispuso lo que se llama el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, que está destinado a trabajadores informales, a trabajadores de casas de familia, monotributistas, de muy baja categoría y social, que es una ayuda económica de unos 10.000 pesos aproximadamente, que equivalen hoy al cambio de dólar argentino, debemos estar en casi $100 aproximadamente, 90 y pico de dólares mensuales, que se viene abonando abril, mayo, junio
y creo que julio también lo van a hacer, muy lento, pero digamos es una apoyatura. Lo que hicimos los corredores inmobiliarios en la Argentina fue, siendo artífice de la mediación como grandes profesionales de la intermediación, desde el primer momento y en el mes de abril, que fue el más caótico de todos, vimos caso por caso de nuestros clientes, ya sea propietarios e inquilinos, separando lo que eran locadores y locatarios de comercio, de locales comerciales, a los de vivienda, y fuimos tratando de concientizar y negociar rebajas, que en la mayoría de las veces fue perdonar el mes de alquiler de abril, un 50% de mayo, y en función de que si era local cerrado y si se podía abrir y si podía trabajar. Y fue un trabajo muy exhausto en todas las oficinas de los corredores inmobiliarios, pero eso nos permitió transitar el mes de abril lo más tranquilo posible de este caos que había venido, y ya mayo fue mucho mejor. Las estadísticas que hoy FIRA tiene a muerte demuestran que existe en todas las jurisdicciones un promedio de una morosidad que no supera el 10%, que estamos más o menos dentro de los niveles, esto para vivienda, y de un 15 o un 16% de locales comerciales. Sí hubo muchas desocupaciones de locales comerciales. Obviamente hay gente que de golpe se encontró con este problema y que está en un rubro que va a ser de los últimos en reabrirse, y que obviamente se vuelve insostenible, y eso es lo que ha permitido la desocupación. En general, hoy en casi todas las jurisdicciones se está trabajando con esta cierta normalidad, como estábamos hablando, y utilizando esta tecnología. Mucha gente de mayores de 60 años trabajan desde sus domicilios, apoyando técnicamente a los que pueden hacerlo en las oficinas propiamente dichas, y las últimas estadísticas que nosotros recogimos, al igual que comentó Ernesto, en el mes de junio tuvimos también un gran nivel de actividad en locaciones urbanas, lógicamente tal vez impulsado por un inminente cambio de la ley de alquileres que se produjo y que entró en vigencia en la Argentina a partir del 1 de julio, y que seguramente eso también ha incidido en adelantar locaciones urbanas. Bueno, esto es más o menos un panorama. Después tengo en las demás preguntas, a lo mejor volvemos un poquito a este tema. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, les reitero, vayan tomando nota de las preguntas que surjan de estas exposiciones para ser evacuadas al final. Tenemos trabajando por detrás de esta pantalla a Natalia Flores y a Enrique Morales, que les agradecemos desde ya su compromiso y su trabajo, que estarán receptando esas preguntas para exponerlas al final. Y un poco lo que estábamos viendo eran los paliativos a esta crisis. En toda crisis, nos cuentan, siempre hay oportunidades, y esta es una crisis de gran magnitud que hasta tiene 2 tiempos, ¿no? Todavía no sabemos cómo termina. Pero en medio de esta crisis, ¿cuáles serían las oportunidades que ustedes pueden detectar para el sector inmobiliario? Primero le pediría que responda al presidente de Confesi Cresi, João Teodoro. Ok, vamos lá. Em verdade, o mercado imobiliário em Brasília está, nesse momento, como acontece em Paraguai, está muito bem. Eu creio que recuperamos rapidamente o contexto que teníamos antes da pandemia, por circunstâncias da própria economia brasileira. Não tivemos nenhuma ajuda diretamente do governo às imobiliárias, às construtoras, a los corredores inmobiliarios, pero el conjunto de la economía, las medidas que fueron tomadas por el gobierno federal para ayudar a la economía como un todo, han ayudado indirectamente al sector inmobiliario. Por ejemplo, el gobierno liberó mucho dinero por medio de los bancos oficiales, como Banco Nacional de Desarrollo Oficial, BNDES, por Banco do Brasil, por Caixa Econômica, etc., para ayuda extraordinária a los empresários de pequeno porte, de mediano porte, de grande porte,
para que se recuperen de la parada provocada por la pandemia. Y obviamente las empresas tuvieron que cumplir algunos requisitos para obtener este recurso, pero son recursos muy grandes que hicieron con que la economía no parase totalmente. Y hay algunos sectores que están verdaderamente creciendo, al contrario de disminuir en este tiempo de pandemia. Para el sector inmobiliario, tuvimos, por ejemplo, una circunstancia muy interesante que sería la rebaja de la tasa de juro oficial. Por ejemplo, nosotros tenemos una tasa que se llama Selic, que es la tasa oficial de cobranza de juros que el gobierno federal establece para los bancos y para toda la economía. Y esta tasa está en la menor de toda la historia. Tenemos 2.25, cuando, por ejemplo, hace aproximadamente 2 años, llegamos a 14.5 de tasa. Hoy estamos con 2.25, que es, na verdad, la menor de toda la historia de la creación de esta tasa referencial. Así que esto contribuyó mucho porque las inversiones financieras dejaron de ser interesantes en Brasil. Ninguna persona puede ganar dinero aplicando financieramente en CDBs, en cualquier tipo de inversión absolutamente financiera. Así que la mayoría de los recursos que tenemos disponibles en el país están se dirigiendo en este momento al mercado inmobiliario. Por otro lado, nunca tuvimos problemas con concesión de financiación inmobiliaria en Brasil. Mismo durante todo el proceso de pandemia, siempre los bancos tuvieron condiciones de suplir con recursos para financiamiento inmobiliario en Brasil. Caja Econômica, al contrario de disminuir la concesión de financiaciones, por ejemplo, está aumentando muchísimo. Por ejemplo, el primer semestre de 2020, el crecimiento de financiaciones inmobiliarias por medio de la Caja Econômica, que representa 70% de todas las transacciones financiadas del mercado inmobiliario en Brasil, subió algo como 47, 48%, o sea, un crecimiento fantástico mismo durante el tiempo de pandemia. Así que el mercado inmobiliario durante todo este tiempo, desde marzo, cuando empezamos el aislamiento social, tuvimos una especie de un V, o sea, la economía bajó inmediatamente, muy bajo, durante los primeros 30 días, pero enseguida empezó a volver a crecer y estamos prácticamente en la misma situación que tuvimos, que teníamos antes del inicio del proceso de aislamiento social. Así que tenemos superado todos los problemas. El problema que enfrentamos muy fuertemente fue justamente los problemas del Congreso Nacional, porque el Congreso brasileño tiene mucha gente que lamentablemente trabaja, según nuestro entendimiento, con una especie de populismo, o sea, aprovechan las oportunidades para implementar proyectos de ley que seguramente no van a traer grandes beneficios a nadie, pero son proyectos que van a perjudicar determinados segmentos. Y el mercado inmobiliario fue atingido brutalmente por varios de estos proyectos. Así que, por ejemplo, el sistema COFES Crece pasó los primeros 2 meses o 2 meses y medio de este proceso de pandemia trabajando muy fuertemente junto al Congreso Nacional brasileño para hacer con que todos estos proyectos de ley que traían problemas para el mercado inmobiliario, que traían problemas para el sistema COFES Crece o para cualquier otro segmento representativo del mercado inmobiliario en Brasil, se fueran afastados, se fueran retirados de la pauta del Congreso Nacional. Gracias a Dios, tenemos una organización muy fuerte. Hoy contamos con más de 400.000 corredores inmobiliarios, 49.000 inmobiliarias, y también contamos con todos los incorporadores, con todos los constructores, y estamos todos unidos, todos juntos, para combater este tipo de atitude
tomada por el Congreso Nacional. Así que conseguimos superar a todos ellos. Por ejemplo, en el mercado de locación tenemos muchísimas empresas que trabajan con alquileres y hay un par de propuestas, 2 o 3 propuestas hechas por el Congreso Nacional para impedir que los alquileres fueran cobrados hasta octubre. Esto quebraría seguramente las empresas inmobiliarias y traería grandísimos problemas, incluso para los propietarios. Tuvimos que trabajar muy fuertemente, juntamente con las otras organizaciones del mercado inmobiliario, para hacer con que el Congreso se dejase de lado este tipo de propuesta. Gracias a Dios lo conseguimos y estamos sobreviviendo muy bien. Hoy tenemos una tasa de cambio muy favorable para inversiones extranjeras, por ejemplo, un dólar custando 5,40 aproximadamente de reales, es un atractivo muy grande para que inversiones extranjeras aporten en el Brasil en el mercado inmobiliario. Tenemos el privilegio de, si tú tienes una inversión inmobiliaria en Brasil, no tiene ningún costo de impuestos, no hay impuesto de renta, no hay impuesto de ninguna naturaleza incidiendo sobre las inversiones inmobiliarias que vienen del exterior. Esto, sumado a la condición muy favorable de cambio, hace con que el mercado realmente reaja positivamente a todos los problemas que tenemos enfrentado en Brasil. Por otro lado, las tasas de juros muy bajas también colaboran muchísimo para que las personas, mismo de Brasil, van a comprar sus inmuebles. Así que tenemos avaliados que la parada que tuvimos en los primeros 30 días, 35 días aproximadamente, fue solamente por el impacto de la pandemia. Enseguida las personas se despertaron y el mercado inmobiliario brasileño está muy preparado hoy con la nueva tecnología, haciendo negocios en home office, haciendo negocios en sus propias casas, sin ninguna necesidad de la presencia física de los corredores, de las inmobiliarias, en fin. Conseguimos hacer con que no solo los profesionales inmobiliarios se preparasen para enfrentar esta nueva modalidad de trabajo, como también conseguimos hacer con que toda la sociedad asimilase muy rápidamente esta nueva modalidad de trabajo. Por eso el mercado volvió a su normalidad y gracias a Dios ya no tenemos tanto problema. Yo creo que estamos ahí aproximadamente con 85-90% del mercado ya completamente estabilizado y volviendo a hacer negocios sin ningún problema. Claro que tenemos que tomar muchísimos cuidados con el proceso de pandemia, por ejemplo, utilización de máscara, limpieza, y cuando vamos a visitar un apartamento, una habitación cualquiera que sea, tenemos que tomar todos los cuidados. Por ejemplo, usando protectores para los pies para ingresar en las casas, utilizando la posibilidad de entrar solamente una persona junto con el corredor para visitar el inmueble. En fin, todos esos cuidados están siendo hechos por los corredores, por las inmobiliarias, para que no se ayude a propagar aún más el virus por el Brasil. Y con eso estamos superando todos los problemas y gracias a Dios el mercado va mucho bien. Son buenas noticias que tenemos desde Brasil y yo agradezco, inclusive, aproveito la oportunidad para agradecer a todos mis amigos, mis colegas corredores y dueños de inmobiliarias de Brasil, porque adheriram fuertemente a este proceso y hoy, gracias a Dios, no tenemos grandes problemas. Estas son las informaciones que les puedo pasar acerca de esta segunda pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, João Teodoro. Se ve que la disertación es muy interesante. Tenemos participantes de toda América Latina hasta Costa Rica, nuestra querida Ofelia. Wilder, ¿qué oportunidades ves en el medio de esta crisis? ¿Estás sin Zoom? Estás sin micrófono, Wilder. Sin micrófono. Perdón, porque no quería... las oportunidades nuestras dependemos de los vecinos, ¿de acuerdo? Como dije anteriormente, nuestro principal candidato es Argentina. Argentina, ustedes saben el momento que están viviendo. Ayer leía que
los bonos los 3 grupos de bonistas no aceptaron las propuestas del Estado. Sigo muy de cerca los números de Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en abril, que fue el más duro para todos, creo, se hicieron 7 escrituras. Es una cosa increíble. 4 de ellas la compró el Estado. Entonces, ayer retomaron la actividad de las inmobiliarias después de mucho trabajo y de mucha actividad con el gobierno, con mucha previsión, con mucho... Digo, a ver, nosotros en lo puntual, mi empresa y muchos colegas, nosotros hacemos Zoom 2 veces por semana con argentinos, a través de las medidas que tomó el gobierno, de las oportunidades que van a venir, en el sentido de que lo que hablaba antes, la residencia fiscal, ¿no? Acá el que viene a comprar tiene las mismas condiciones que un extranjero sin ningún problema, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que se termina este seguro de paro de 4 meses que de desempleo que yo decía, el gobierno, para que no se perdieran 100.000 puestos de trabajo, está dando un incentivo para quien retome a la persona o tome personas nuevas de unos $120 aproximadamente. Pero hoy nos estamos enfocando en 2 cosas. Una, en la vivienda de interés social, que se sacaron unos topes y hay mucha inversión de terrenos que estaban esperando eso, que ya lo había promocionado en enero en Punta del Este, en un congreso que hacemos siempre con los promotores privados de la construcción. Y en ese sentido se han reactivado mucho las obras. No se olviden que la primera reactivación, el primer testeo fue la construcción. Más de 100.000 personas empezaron en la construcción. Después fue gradualmente los colegios rurales, bueno, todo eso. Pero las oportunidades están empezando a aparecer porque ya veníamos muy bien luego de que en el mismo día, increíblemente, con Argentina se resolvieron los presidentes. Después de las PASO, ya te diría que nosotros vimos la jugada, cómo venía la llegada de los argentinos para vivir, invertir o poner su negocio aquí, ¿no? Porque lo que no dije fue que por tener la residencia fiscal de tu empresa en Uruguay tenías que hacer una inversión de 6 o 7 millones de dólares y hoy es 1,5 millones y darle trabajo a 15 empleados. Y tenemos mucha consulta de empresas de software, empresas de agencias de viaje, gente que trabaja para el exterior online, los que decían, hoy el mundo cambió totalmente, digo, y en esto de la tecnología nosotros en 3 meses aprendimos lo que de repente en 5 años no teníamos. Y en ese sentido estamos muy enfocados, nosotros en mi empresa y muchos colegas hemos hecho muchos acuerdos con inmobiliarias de Argentina, de Buenos Aires y de otras zonas, porque directamente están, como dicen ellos, con un mercado frisado, en Buenos Aires sobre todo, y nos refieren a sus clientes, sí, ahí está el referido internacional, en el cual compartimos los honorarios simplemente por mandarnos a sus clientes y sabiendo que lo van a atender profesionalmente. En ese sentido, tenemos muy buena penetración en todos los portales de Argentina hoy. Ustedes ven Argenprop, Zonaprop, Mercado Libre, en fin. Todos los portales tienen mucha oferta de propiedades de Uruguay. Hay muchísima consulta sobre cómo funciona el sistema legal para sacar un documento de identidad. Nosotros hemos apurado, hemos tenido una ronda, empezamos hace 3 o 4 semanas, creo que almorzamos con el que hoy es embajador en Argentina, que es un amigo, Carlos Enciso, de Uruguay, y que tiene las puertas abiertas del consulado, porque es una línea que viene del presidente. Después seguimos con la ronda de los bancos para que pudieran abrir cuentas a los extranjeros rápidamente, ¿no? Y que se podía transferir el dinero a través de, por supuesto, todos los controles de guía de diligencia. Y las oportunidades empezaron, o sea, abril fue el mes más, medio marzo y abril fue el mes más duro, prácticamente coincido con todos los que, con Eduardo, con Joao y con Ernesto, lo que decían de lo que tuvimos que pasar. Tratamos de no dejar a la gente sin trabajo en nuestra empresa y en muchas empresas, nos consta. Y
empezamos muy tímidamente en mayo, los primeros días, la primera semana de mayo, segunda semana de mayo, que lo cerramos como pudimos, pero junio mejoró, julio mejoró más todavía, o sea, hoy estamos a 20 de julio y hoy te diría que es inusual, en el caso de mi empresa, ¿no? Lo que se está moviendo en el mercado, sobre todo el mercado de arrendamiento, porque ¿qué pasó? La gente se dio cuenta, si bien tuvimos una cuarentena responsable o inteligente como la paraguaya, pero no obligatoria, la gente se quedó en la casa. Entonces no existió Semana Santa, turismo criolla, como le llamamos nosotros, que salimos toda la semana afuera, y directamente se dieron cuenta que los hijos que iban a estudiar de mañana, que los padres que iban a trabajar y que si había un abuelo o una abuela en la casa, estaban todos confinados. Entonces salieron a buscar otros más espacios. También cambió algunos proyectos que estaban para arrancarse, cambiar incluso las tipologías, ¿no? Hoy se está dando un lugar en el departamento o en la casa que se construya para trabajar desde casa. O sea, es algo que los uruguayos nos gusta ir a trabajar, pero también la verdad que yo siempre defiendo que nuestro trabajo es presencial, ¿de acuerdo? El mirarse a los ojos, el darse la mano, se basa en la confianza. O sea, uno puede hacer, como hicimos, videos fantásticos de una propiedad, hemos hecho el acuerdo comercial con videos y con muy buena fotografía, pero todo era condicionado a la visita presencial. Y en ese sentido la tecnología ayudó muchísimo, pero siempre el operador, el corredor, el agente inmobiliario, como se llama en otros países, estamos para lo presencial. Y hoy tenemos las oportunidades que tenemos de Argentina, que no pueden venir, es verdad, pero que hay mucha consulta, y que a veces nos mandan un poder para que le firmemos por ellos una compra. Estaba viniendo hasta la pandemia el padre de familia y después iba trayendo a la gente, a sus hijos. Tenemos un público arriba de 65 años que no tiene problema para salir de la radicación fiscal de Argentina. No se olviden que Argentina renta por el 30% por renta anual, nosotros rentamos por renta fuente, que es el 12%. En fin, lo he dicho en los últimos 3 o 4 canales de televisión que me han entrevistado, que teníamos un año 2020 como perdido, pero creo que este segundo semestre, y se viene comprobando a partir del 1 de julio, va a ser el mejor de los últimos 3 años, sin lugar a dudas para el mercado uruguayo, en valores que no han bajado, que se mantienen, naturalmente, y bueno, medidas anteriores que mencionó Ernesto también, que naturalmente los bancos apoyaron, hay mucho dinero en los bancos para prestar, difirieron los créditos hipotecarios, difirieron los créditos de quien había comprado una empresa, un auto o un crédito para una pequeña y mediana empresa, y hoy están apoyando con tasas bajas para el sector inmobiliario. Estamos haciendo una ronda a través de Cámara Inmobiliaria con la gente de VisaNet de Estados Unidos y Argen, Mastercard es Argen no sé cuánto, no me acuerdo, Mastercard está en la Argentina, para que los que compren en el plano, en el pozo, como ustedes dicen, puedan pagar con débito automático a través de la tarjeta de crédito. Eso quiere decir que hoy un dólar creo que está el oficial 70 pesos, le ponen un 30% más un 5%, llega a 95 pesos, o sea que se ahorran, creo que están 130 el dólar hoy, ¿no? Vas y pagas en pesos la tarjeta y te ahorras un 30% menos para tratar de dinamizar y darle oportunidades, ¿no? Y lo que estamos haciendo muchas inmobiliarias es darle el servicio all inclusive. O sea, no pretendemos que vengan 100.000 argentinos, pero 10, 15.000 pueden venir en el plazo de 2 años y darles, sacarles el documento de identidad, conseguirles un colegio, en fin, la prepaga, como dicen ustedes. También tenemos mucha consulta de Brasil, como dije antes. O sea, el sector se ha dinamizado y está, yo te diría normal, pero estamos trabajando un 85% de lo que estábamos trabajando en un año que veníamos mal, porque era un año electoral, que todos sabemos lo que pasa en un año electoral, que se frena todo el mundo espera a ver qué pasa. Pero estamos con mucha confianza y los colegas con mucho entusiasmo,
para seguir en esto que sabemos hacer hace tantos años, ¿no? Muchísimas gracias, querido Wilder. Bueno, y siguiendo con la visión sobre las oportunidades que vislumbramos en esta pandemia, le pediría la respuesta a Eduardo Brigada de Argentina. Gracias, Javier. Bueno, la verdad que el panorama en la Argentina no es muy alentador en el tema económico. Nosotros veníamos con los últimos 2 o 3 años del gobierno anterior muy complicado en el sector inmobiliario, en general en toda la economía, y desembocamos hoy con un nuevo gobierno y con la pandemia, que obviamente fue un antes y después. En la Argentina reina, para los que no lo conocen, sobre todo para los amigos de Latinoamérica, los uruguayos, los paraguayos lo saben perfectamente, brasileños también, existe un cepo para atesorar moneda extranjera, básicamente el dólar, y ni hablar de transferencias de dinero al exterior y demás, es un dólar muy caro. En Argentina hoy tenemos 5 tipos de cambio, para cada gusto, para la soja, para la importación, para la exportación, para el tesorar y el blue, o el mercado negro, dicho así, que se ha oficializado como blue. Por suerte, muchas de las jurisdicciones de la Argentina, los precios son en pesos, están especificados, no tenemos la observancia del dólar, pero siempre hay una referencia. No es el mismo mercado en el interior del país, Santiago del Estero o Santa Fe o Jujuy, que lo que ocurre en Capital Federal, que bien dijo Wilder, fueron cifras catastróficas porque ellos se manejan con dólar, y obviamente sumado al problema que tenemos de la escasez del acceso al mercado de cambio, teníamos el tema de que no se podía trabajar personalmente, físicamente. Y comparto lo que decía Wilder, que nuestra profesión está basada en la confianza, en la sinceridad, en la mirada, en los gestos, en lo que nosotros vamos forjando con nuestros clientes, y la tecnología puede sí ayudarnos al marketing, ayudarnos a mostrar un inmueble, a brindar todas las bondades de la mercadería, pero en definitiva el cierre, lo concreto, lo hacemos físicamente, y ese fue el problema que obviamente nos trajo en la Argentina y que lo que nos va a seguir si tuviéramos que volver para atrás es el gran problema. Es decir, muy difícilmente se puede adquirir una prenda online sin medir, más allá de la tecnología, y mucho menos un departamento o adquirir una locación sin estar físicamente viéndolo y sin interactuar con la persona. Muchas veces nosotros, más allá de lo que escribimos, es mucho más importante lo que decimos, lo que pactamos verbalmente. Dicho esto, yo lo que, digamos, como diagnóstico, lo que puedo brindar, estoy muy esperanzado en que se van a reactivar un montón de cosas. Tenemos una espada en la nuca, que es el tema del default, el no solucionar un problema de una deuda externa. Lamentablemente yo no voy a poner, no soy economista, no puedo manejar si era de antes, si era después, si la produjeron o se agravó. Yo lo que digo, la deuda está, hay que solucionar, hay que hacer honor a nuestra deuda, pero obviamente buscar una solución, un equilibrio, algo que se pueda pagar más allá de lo que se deba, y hay que adecuarlo. Nosotros escuchamos, como dice Wilder, que hay un grupo que obviamente no acuerda y el que está llevando adelante el tema. Yo creo que se va a solucionar, creo que está muy cerca, no creo, como mediador permanente, no creo que con la diferencia que se está discutiendo, si esa es la diferencia que están discutiendo, me parece que es una cuestión más técnica de no poder cerrarlo, y creo que se va a cerrar. Viendo esto, ayer estuvimos presentes en el segundo Programa Nacional del Observatorio Inmobiliario, donde estuvo presente el escribano Luciano Scatolini, que es el subsecretario de Políticas de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Argentina. Y él adelantó 2 cosas sumamente importantes que nos pone muy contentos a todos los corredores inmobiliarios argentinos. La primera
es que el gobierno tiene dispuesto y está asumiendo que los corredores inmobiliarios debemos motorizar o participar en la motorización de muchas políticas públicas destinadas a los desarrollos urbanos en todo el territorio nacional, donde nos reconocen como un elemento importante en el motor de la actividad de esta reactivación que pueda tener la construcción. Claramente ya nos anticiparon que vamos a formar parte, FIRA, de la mesa interdisciplinaria profesional justamente para tratar todas estas políticas. Se habló de incentivar los desarrollos con inversión pública y privada sumada, destinada a distintos públicos, ya sea social, como así también a vivienda en general, para público en general. En muy poquitos días ya está, para informarse, sale el nuevo Procrear, que es un Procrear, a diferencia del que se tenía en el último gobierno, va a tener más similar al gobierno anterior, es decir, a la época ya del 2007, 2008, 2009 del Procrear, donde obviamente lo que se va a tratar de intensificar es la construcción, que es generadora de más de 100 tipos de puestos de trabajo, es decir, en distintos elementos, y que eso va a traer empleo y fundamentalmente desarrollos. Nosotros le hablamos de la problemática que se tenía muchas veces en la conjunción de las políticas municipales, provinciales y nacionales, en la urbanización de la tierra, en la demora que se tiene y en los altos costos de que se inicia un proyecto de urbanización de tierra hasta llegar a la venta de un lote de terreno. Pasan más de 3 años y a un costo altísimo, donde eso es un elemento fundamental que impide la creación de nuevos lotes de terreno en todo el territorio nacional. Existe el compromiso del funcionario, y expuso a la ministra en esto, que muy prontamente se iban a anunciar medidas económicas destinadas a solucionar esto. Ellos están convencidos de sumar en la mesa a los municipios, a las provincias, y al gobierno nacional y a los corredores inmobiliarios, que somos los artífices, palabras textuales del funcionario, los artífices de los desarrollos urbanos en el territorio. Yo vengo de gerenciar una empresa que tiene 94 años de existencia, donde en la ciudad donde yo resido, la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, más de la mitad de la ciudad se urbanizó a través nuestro. Yo le decía al funcionario, con la famosa libreta de pago de 60 cuotas y 120 cuotas de un lote de terreno, que la gente apostaba a ahorrar en tierra, no ahorrar en plazo fijo ni en inversión, pero en tierra, y generaban lotes que con el plan Procrear inicial se convirtieron en barrios urbanizados, tierras que estaban totalmente alejados y que hoy son barrios sumamente importantes de la ciudad. Entonces, hay que volver a esos modelos. Los funcionarios estaban de acuerdo en este diagnóstico, en esta mirada, así que tenemos el anhelo de que esto se pueda plasmar. Siempre existe el recelo, pero bueno, vamos a apostar. Los corredores inmobiliarios estamos acostumbrados justamente a navegar en las tormentas y no nos resistimos al no. Entonces, obviamente, vamos a tratar de colaborar y ojalá podamos ser escuchados. Creo que el desarrollo, no solamente en la construcción destinado a la compra o refacción a través del apuntamiento de crédito, también puede llegar a ser la urbanización de tierra. Hay mucha tierra libre en el interior del país y que obviamente hay que buscarle la manera para que eso se pueda convertir en una realidad y lograr solucionar un déficit habitacional. Y como le decíamos al funcionario, recrear un viejo anhelo que FIRA siempre tuvo, que viene de la vieja ley de alquileres, que hablaba de la desgravación impositiva para la construcción de viviendas destinadas a la locación por un plazo determinado. Están orientados por ese lado, porque están convencidos de que obviamente la única solución de ir bajando el déficit habitacional que hay en la Argentina,
y creo que por ahí viene un poco la cosa, así que nos hemos comprometido con el funcionario para estar en línea directa y aportarle todo el apoyo y la mirada que nosotros tenemos de primera línea, de primera mano, en esta problemática. Yo espero que esto se vaya solucionando, pero creo que acá es una cuestión de confianza en la Argentina. La plata está, los financiamientos pueden estar. Hoy estamos en una tasa mucho más holgada, bancaria, financiera, es decir, llegamos a tener una tasa financiera de plazo fijo del 70%. Obviamente eso hacía inviable cualquier proyecto, cualquier apagamiento financiero a través de los bancos, era lo que nosotros le llamábamos la bicicleta financiera, era una jugada permanente a tener el dinero en un papelito y no operativo en algún desarrollo. Hoy ya eso entró un poco en carriles más normales, y yo creo que si existen las políticas públicas con un buen diagnóstico y destinado a solucionar el problema, creo que los corredores inmobiliarios tenemos las experiencias, tenemos la capacidad y tenemos la sapiencia de poder llevar adelante y mejorar nuestros propios recursos y obviamente contribuir al mejoramiento de todos los habitantes de la República Argentina. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora, antes de darle la última respuesta para cerrar el bloque a nuestro presidente Ernesto Figueredo, les informo que luego de la respuesta de Ernesto pasaremos a las preguntas, así que quien no la haya evaluado, que las vaya subiendo para que Natalia las pueda reproducir. Ernesto, tu respuesta. Gracias, Javier. Tal vez para poner un resumen, yo anoté un poco unas ideas en torno a cuáles son las oportunidades, ¿no? Ese era el centro de la pregunta. Yo veo que un poco lo que pasó aquí en Paraguay desde ese encierro tan fuerte de marzo y abril y la apertura, el refugio de inversión sigue siendo el ladrillo y la tierra. La gente confía y duplicó su confianza en la tierra y en el ladrillo. Y esto lo digo porque nosotros tuvimos un aumento aún mayor en la actitud. Tiene mucho que ver la pandemia, lo que nos pasó con el tema del virus, tiene mucho que ver con lo que decía João Teodoro de las tasas. En Paraguay hoy la letra de regulación, o el Selic, que sería la analogía, está al 0,75 anual. Paraguay tiene una inflación debajo del 2% anual. Entonces, en esas condiciones es muy óptimo buscar negocios, porque no hay negocios en los certificados de ahorro, no hay negocios en los papeles, digamos, financieros, salvo los muy sofisticados, que pocas personas se animan a ese tipo de actitudes, ¿no? Ernesto, entonces, ¿es en guaraníes, perdóname, 0,75 anual? Guaraníes, por supuesto, ¿verdad? Esa es la, 75. Sí, es la tasa del Banco Central más baja de la historia de Paraguay. Ya era baja, pero esta es increíble, ¿verdad? Entonces, esta es una oportunidad enorme. La gente redobló su confianza en la tierra y en el ladrillo, por miedos, por todo lo que fue la dificultad en los mercados internacionales, con las caídas y las subidas. Con lo cual yo creo que ese mensaje hay que volver a vender. Refugio de inversión segura y una seguridad en el mantenimiento del valor del dinero. Yo creo que eso es cada vez más relevante y es algo muy real. El otro aspecto que es una oportunidad es el cambio de hábito. Las personas se ven haciendo mucho más home office o parte home office, porque la tecnología esta quedó para quedarse. Nosotros tenemos una demanda impresionante en segunda vivienda, en nuestras lagunas, los proyectos que ya conocen algunos de ustedes, en el interior del país, inclusive en zonas fronterizas que están muy golpeadas hoy porque, por ejemplo, en la zona de Ciudad del Este, que es un gran motor en Paraguay, pero hoy la frontera está cerrada con Brasil lastimosamente, pero aún así la gente está buscando una calidad de vida, está buscando tener un ambiente más abierto, más un encuentro con la naturaleza. El cambio de hábito es una oportunidad enorme. Y la tercera que anoté es la digitalización, y lo puse como un título nada más.
los cambios que estamos logrando a través de la Cámara Inmobiliaria y a través de la Cámara de Comercio en la burocracia estatal no tiene parámetros. No tiene parámetros. Instituciones que tenían procesos arcaicos, con papeles, mesa de entrada y todo lo que de alguna manera me parece que no es nada inusual para ustedes. Tal vez Uruguay, que tiene un avance en lo digital, Uruguay está muy por encima de todos los países en avance digital. Nosotros estamos impulsando desde las cámaras inmobiliarias todo el proceso digital, presentaciones de catastros, presentaciones de registros, presentaciones municipales, firma digital. Olvidémonos de los papeles. La ventaja es que el momento es ahora y no tenemos que perder el tiempo, porque en un par de meses se nos van a relajar las autoridades y estos cambios tan bruscos de tecnología va a ser más difícil de introducir. Yo creo que este cambio de digitalización entre firma digital, entre procesos de mesa de entradas digitales, para mí es una revolución enorme y una oportunidad gigante que ya está ocurriendo y hay que aprovecharla ahora, porque en la medida que se vaya abriendo la economía y volvamos a la normalidad, esto se acaba y volvemos al papelito sellado, volvemos a la burocracia, a los gestores, que por lo menos creo que en nuestros países todos tenemos, salvo honrosas excepciones, tenemos mucho. Y la otra última oportunidad enorme, un poco era lo que decía Joan Teodoro y creo que también decía Wilder, tiene que ver con el crédito. Las tasas en el mundo están totalmente ya negativas en muchos países de primer mundo, con lo cual hoy el crédito está de alguna manera sobreofertado. Hoy se ofrece crédito de una manera impresionante, ¿verdad? Tasas que nunca vimos en Paraguay, del 6%, del 7% en guaraníes a largo plazo. Es decir, este momento no lo vamos a vivir dos veces. Entonces, es muy importante influenciar al gobierno y aparte el gobierno lo necesita, que la reactivación pasa por aumentar los canales de las hipotecas y aumentar los sistemas de construcción de casas nuevas para todos los segmentos digamos, más necesitados, donde obviamente está el volumen más grande de necesidades, pero también en los segmentos medios, ¿verdad? Y en los segmentos altos. Es decir, aquí viene bien hacer una casa de $500,000 o de $1 millón, como hacer un monoambiente de $30,000 socialmente, porque todo genera mano de obra, genera impuestos, genera movimiento en la economía. Y esto, todos los gobiernos están alineados, que no hay ningún gobierno independiente que sea de izquierda, de derecha. Todos necesitan que las cámaras le propongan una reactivación, porque la reactivación es lo único que les va a salvar alguna elección que se venga, ya sea municipal, gobernación o presidencial. Entonces, un poco como resumen, el refugio de la inversión, vuelvo a repetir, de la tierra y del ladrillo, confirmadísimo. Los cambios de hábito en las personas y que implican una casa más grande, una casa reformulada, una casa en un barrio cerrado, una casa en un lugar con más verde. La digitalización, hay que pedir todo en este momento. Rompamos todas las reglas, digamos, de protocolo y Zoom todos los días nosotros tenemos Zoom todos los días con los ministros, con las autoridades de cada institución. Hay que este es el momento. Y la reactivación de la economía por el lado del crédito y por el lado de la construcción de nueva vivienda. Creo que traté de resumir un poco el eje que me parece que es muy transversal a todas nuestras economías y a toda América Latina. Yo creo que si nosotros logramos a través de nuestras cámaras meter mucha presión en estos ejes, vamos a poder lograr contribuir en algo y contribuir tal vez en mucho a nuestros corredores inmobiliarios y obviamente a nuestro país con una reactivación de la economía. Gracias, Javier. Muchas gracias a los cuatro, muy claras las visiones que están dando. Y la idea ahora es avanzar con las preguntas, si les parecen bien. Natalia Flores va a ir realizando las preguntas. Nuestro ex secretario y amigo Francisco Chico Pesels. Así que, Natalia, adelante con las preguntas. Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que quizás algunas ya fueron respondidas en el transcurso de
del seminario. Una pregunta fue, ¿cuáles serán los nuevos hábitos en la realidad y su efecto en el mercado inmobiliario? Después, ¿cuál es el balance entre el sistema de salud y la economía? Y después dicen, parece ser que tendremos fuertes consecuencias financieras para los próximos meses. ¿Qué piensan? Si me perdonan, la idea es que respondamos lo más cortito posible para que nos alcance la respuesta. La primera sería las consecuencias que ustedes ven post pandemia en el nivel de organización social y política de los países. Ernesto. Bueno, la primera consecuencia de la pandemia va a ser un aumento de la pobreza, hay que decirlo, porque también no podemos partir de diagnósticos, digamos, que sean todos extremadamente positivos, o sea, también hay que mirar la realidad. Va a haber un aumento de la pobreza muy importante, porque probablemente mucha gente que estaba en la clase media al límite, mucha gente perdió trabajo, y estoy seguro que ese trabajo se va a volver a recuperar, pero van a pasar por lo menos, dependiendo cada país, en Paraguay se estima entre 12 a 18 meses para poder recuperar por el rebote del año que viene, que tiene que darse, pero va a haber un problema en los próximos 12, 18 meses de pobreza, con lo cual ahí veo yo la oportunidad, por tratar de encontrar el vaso medio lleno, en ir a decir justamente este es el momento en que los gobiernos tienen que endeudarse para hacer vivienda, para hacer construcción, porque es la única forma de reactivar. No veo otra forma, y hablando con los ministros y los economistas, todos están de acuerdo que la construcción de vivienda por nuestros países también, que la construcción es muy de mano de obra, no hay mucha automatización en las construcciones, no tenemos muchas impresoras de casas aquí, entonces creo que esa es una oportunidad, pero va a ser un problema la pobreza, que va a estar en aumento, y obviamente para otros países más complicados en la parte crediticia, ¿no? Hay que, digamos, ahí va a estar el problema principal, y busquemos reactivarnos con la construcción. No, creo que es una salida muy interesante. Gracias, Ernesto. Eduardo Brigada, tu visión en los cambios, digamos, los efectos de esta pandemia en el mercado inmobiliario y los cambios culturales y sociales. Bueno, yo coincido con Ernesto, es decir, yo creo que el mayor flagelo que nos va a quedar después de transitar la pandemia es el nivel de desocupación, es la pobreza y el nivel de desocupación de empleo. Creo que eso va a caer a cifras importantes en todos los países. En la Argentina ya veníamos con un nivel muy alto de pobreza, y obviamente creo que esto va a subir. Los índices hablan muchas veces de casi 10 puntos el nivel de pobreza, que seguramente después de superado esto y en el transcurso de muchos meses, tal vez se puede ir revirtiendo a estos valores normales. Pero en Argentina tenemos, aparte de eso, un problema muy grande, que es el flagelo inflacionario. Nosotros en Argentina venimos del año pasado de una inflación del 47.8% anual. Cuando Ernesto me habla del 2%, yo quiero irme ya al Paraguay. Es decir, obviamente que, imagínate que si nosotros los argentinos podemos construir, podemos trabajar y podemos desarrollar con semejante tasa de inflación, donde yo le decía al funcionario ayer, yo empiezo un edificio que va a tardar 3 años, y a mí las reglas del juego o el tema financiero, las devaluaciones, se me producen a montones durante ese periodo. Entonces, ¿qué previsión podemos llegar a tener? Entonces, obviamente, creo que la Argentina tiene, y creo que las autoridades esto lo tienen claro, no sé si se podrá lograr, pero digo, porque es una sumatoria no solamente de políticas del Estado, sino también de todo el sector político y de toda la sociedad, se tiene que sentar alrededor de una mesa y entrar a arreglar este problema, porque si no, vamos a estar dando vueltas siempre sobre lo mismo, y el gran flagelo no nos deja despegar es la inflación. Lo que la pandemia nos va a dejar seguramente es el alto nivel de desocupación, que tal vez muchos de los trabajos, cuando esto pase, se puedan volver a recuperar, y va a quedar un nivel de pobreza.
Por eso el gobierno, yo les comenté al principio, que había generado esta ayuda de 10.000 pesos para los sectores más vulnerables, porque obviamente ellos entienden que ese es el nivel que va a crecer mucho más y que obviamente es todo el trabajo informal que muchas veces lo arrojó a esta desocupación la construcción. En la Argentina se venía construyendo muy, muy fuertemente y de golpe, desde el mes de marzo, se tiró un montón de gente, las obras quedaron cerradas. Hoy hay apertura de las obras, en muchas de las jurisdicciones hasta 10 personas por obra. Para los que tenemos conocimiento de lo que es una obra de un edificio, 10 personas no son nada, y veníamos de 5 de hace 15 días atrás. Entonces, obviamente creo que esto no es para diagnosticar, creo que es para ponerle un voto de confianza, apostar a que esto se va a solucionar y que se va a revertir. Pero creo que el diagnóstico es que la construcción, el eje de la construcción va a ser que motorice un poco la economía, y el otro tema que hay que solucionar es la inflación en la Argentina y seguramente una apertura de el crédito internacional y solucionar este tema de la deuda externa, que obviamente el problema que tenemos al corto plazo, que vuelvo a repetir, soy reiterativo, pero insisto, son los 3 elementos que hay que solucionar. El resto, los argentinos ya hemos superado otras crisis y otros problemas y creo que lo vamos a volver a hacer. La Argentina tiene un sector muy importante generador de dólares, que es el campo, y creo que eso también es por suerte lo único que no se frenó, lo único que pandemia no complicó, y que eso creo que va a ser la salida para ciertos despegues si se alinean los planetas, como digo yo, con los otros elementos políticos y todos los argentinos nos ponemos de acuerdo en el mismo diagnóstico. Muchísimas gracias, Eduardo. Y un poco la misma pregunta para vos, Wilder, sobre los cambios que vislumbras. Lo que no te dijo Ernesto, para no humillarnos, es que ¿cuánto hace que no sube el dólar en Paraguay? Bueno, mira, el dólar obviamente tuvo su ajuste ahora, pero este dólar con el ajuste tiene por lo menos 12 o 13 años. O sea, Y tiene ahora subió el dólar, tuvo un ajuste del 12, 13% más o menos, pero bueno, Brasil tuvo un dólar con un 45% de aumento. O sea, obviamente Paraguay es un país chiquitito que tiene que ajustar, pero ajustó menos, digamos, ¿no? Pero el dólar hace 10, 12 años estuvo en valores de los valores que está hoy, digamos. Entonces, contestando la pregunta, creo que de todas las crisis hay oportunidades y hay que ver lo positivo, ¿no? Yo creo que esto nos ayudó muchísimo a ver el factor humano de las personas. O sea, se vivió más en familia, se conversó más con la mujer o con los hijos. También se pusieron a prueba muchos matrimonios, como he dicho en algún evento similar a pero la convivencia hizo que se juntara, se uniera la familia, se rescataran otros valores que antes no había. Por supuesto que la pobreza y lo que hacen el mango día a día, y que de un día para otro, como decía el presidente el otro día, se suspendieron las clases y lo que hacía el transporte escolar se quedó sin trabajo, o los que hacían la feria, o sea, quedaron los servicios esenciales, a ver si nos entendemos. Y nos dimos cuenta acá en nuestro país la cantidad de informalismo, de trabajo para ganar el peso diario, no el peso semanal, ¿no? Desde el que vendía el café en el estadio cuando había partido, y hasta ahora no hay partido y no hay público, ¿no? En fin, los cambios que se van a producir de acá más, porque si después del 9/11 cada vez que llegamos a un aeropuerto tenemos que casi que desvestirnos, ¿no? Hoy los controles que hay para viajar son impresionantes. O sea, un hisopado
La gente de Buquebus ahora puso un laboratorio que le costó creo que algo $220.000, que te hacen hisopado 40 minutos antes que subieras al barco y te da negativo o positivo, subís o no subís. Se viaja distinto, los aviones van a trabajar de otra manera, con mamparas. Ayer miraba el domingo playas en Barcelona que van ingresando a la playa a medida que van saliendo, o sea, hay un cupo, aparentemente, cómo está funcionando. En la construcción tiene que cambiar muchísimo, va a haber mucho más tecnología, mucho más controles. Nos decía nuestro amigo Pepe Gutiérrez, que hicimos un Zoom hace mucho tiempo con Ernesto, que ya no va a haber, ya hay un software que vale nada, que uno sube el ascensor, te reconoce el reconocimiento facial y ya te sube Ernesto Figueredo, vas al piso 12 y te deja ahí, no tenés que tocar un botón, no hay contacto. Que va a haber un espacio, yo ya lo vi acá en un par de edificios que se están lanzando, de trabajo en la casa, ¿no? No creo que Uruguay no tiene hicieron una encuesta y no tiene ese guarismo que tiene Europa, que el 30% se van a quedar trabajando como teletrabajo, pero es mucho menor el número, pero que sí que ha cambiado toda nuestra profesión, que ha cambiado la profesión de muchísimos, ¿no? O sea, la tecnología hoy nos ayuda para muchas cosas, para bien o para mal, y bueno, yo siempre soy de mirar el medio vaso lleno, los inmobiliarios somos así, ¿no? Nunca, cuando no nos dicen que no, tenemos el ni es no ni sí en una transacción inmobiliaria, ¿no? Eso está en el ADN de cada uno, los negocios los peleamos hasta el último momento, y estamos acostumbrados y tenemos ciclos inversos, a veces con Europa, a veces con Argentina, a veces con la región, en fin. Fuimos la niña bonita durante 6 o 7 años cuando iniciaron en el 2000, en el 2010 hasta el 2016, 17, por ahí. Después apareció Paraguay, siendo la niña bonita, con todo lo que se ha construido en el país hermano. En fin, yo había escrito una editorial hace muchos años, en el año 2002, cuando era presidente de la Cámara en aquel momento. Nosotros tuvimos un mini corralito como tuvo la Argentina también, que no se podía sacar la plata de los bancos públicos, no los privados, ¿no? Pero sí podías vender la propiedad y tenías el cash, ¿de acuerdo? Y me acuerdo del titular que me costó mucho conseguirlo, pero lo ubiqué y le puse en línea lo que dice Ernesto. Los inmuebles son la última frontera de la economía, porque ahí está el cash. Y hoy la gente le está dando más importancia a la vivienda, a los espacios naturales también, a los espacios verdes, porque no es lo mismo Argentina, que hoy tiene el récord de tener la cuarentena más larga del mundo, vivir en un departamento que vivir en un country o en una casa con espacio. En fin, creo que van a cambiar muchísimas cosas a nivel constructivo, para bien, para la sociedad, y y creo que hemos tomado nota en el mundo de poner otros valores por encima de la corrida diaria que tenemos permanentemente. Muchísimas gracias, Wilder. Y para cerrar esta ronda de respuestas, João Teodoro, quisiera saber tu opinión sobre el tema. Obrigado, Grandinetti. É um prazer muito grande. Eu tenho que concordar com Ernesto Figueiredo. Lo que va a sobrar de esta pandemia seguramente son mucha gente desempleada, seguramente. Pero tengo que confesar que hay un fenómeno interesante que ocurre en Brasil. Los empleados, los principales perjudicados con la situación del desempleo son aquellos que trabajan en el comercio normalmente, el comercio de pequeño porte, el comercio de mediano porte, pero no tuvimos grandes problemas, por ejemplo, con la industria, porque desde el principio de la pandemia, el gobierno federal trató de incluir la industria de modo general, incluso la industria inmobiliaria, como actividad esencial en el Brasil. Así que las actividades esenciales no están atingidas por la paralización establecida
por los gobiernos estaduales y los gobiernos municipales. Así que, para efecto del mercado inmobiliario, tenemos mucha poca gente que pertenece a la clase media desempleada. La mayoría absoluta de los desempleados están entre las personas que trabajan en comercio, como supermercados de pequeño porte, pequeñas viviendas, etc. Sí, esto ha crecido muchísimo, pero son personas que tienen poco poder adquisitivo. Por tanto, essas personas não afetam diretamente ao mercado imobiliário, graças a Deus. E temos algumas outras coisas que também temos que considerar que vieram para quedar-se definitivamente. A parte que trata, por exemplo, da tecnologia, me explicou também Ernesto Figueiredo, passa o mesmo que em Paraguai, passa em Brasil. Nós temos um câmbio muito grande por cuenta de la tecnología. Hoy prácticamente todo se hace online, no se hace casi absolutamente nada presencialmente, casi nada. Solamente el último contacto que se hace con el cliente para convencerlo, por ejemplo, a una compra, se necesita de una visita presencial. Todo el resto se hace absolutamente online. Los cartórios de escrituración inmobiliaria, los cartórios de registración inmobiliaria, los bancos, incluso los bancos hacen absolutamente, algunos de ellos, absolutamente 100% del proceso de financiación, absolutamente por la internet. No tiene ninguna necesidad de las personas se aproximarem físicamente de nada. Isso absolutamente no se va a cambiar jamás. Vamos continuar com este processo seguramente porque traz muita confiança, muita tranquilidade, muita segurança e, obviamente, também por conta da tecnologia há cambio muito forte em la parte estrutural de las construções. Por exemplo, há uma segurança absoluta de que por lo menos 25%, 20 a 25% da maioria das empresas tem possibilidade de manter estes 20 a 25% de seus empregados trabalhando remotamente, em casa, à distância. Não há necessidade de se deslocarem para o serviço. E, obviamente, as unidades habitacionais, as habitações terão que adaptar-se a esta nova realidade. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas não têm espaço reservado para su trabajo en home office. Así que se tolera, por ejemplo, el latido del cachorro, del perro, se tolera el niño llorando, se tolera la cocina haciendo barullo, etc. Pero en el futuro tenemos que profesionalizar estos espacios. Así que los inmuebles que no tienen hoy esta característica tendrán que adaptarse. Y los inmuebles que están siendo proyectados tiene que tener esta posibilidad. Por otro lado, los inmuebles comerciales también sufrirán una influencia muy grande de la automatización del trabajo, porque muchas empresas están disminuyendo 25, 30% o más de sus espacios comerciales, de sus espacios de oficinas, porque perceben que no hay más necesidad de tanto espacio como tenía antes. Isso reduz custos de alquileres, de imposto, de manutenção, etc. Há cambio muitíssimo grande em esta parte também. Eu creio que isto veio absolutamente para quedar-se definitivamente. E as pessoas começam a mudar, a cambiar também a situação de onde viver. Empregados que viviam, por exemplo, muito próximo, muito cerca de su trabajo, van a tener la posibilidad de morar, de vivir en una región más distante, próximo del campo, próximo en las ciudades menores, ciudades pequeñas, donde no tiene riesgo, por ejemplo, de asaltos, de tránsito tumultuado, de tanta cosa que se economiza con una situación como esta. Y esto seguramente no va a cambiar jamás. Así que estamos partindo definitivamente para cambio significativo no mercado imobiliário e as construtoras, os incorporadores, os corredores e as imobiliárias em Brasil, graças a Deus, estão preparadas para esta novidade. Não temos nenhuma dificuldade de adaptação e já probamos isto durante esses
meses últimos, cuando tuvimos la recuperación de la economía inmobiliaria en Brasil. Así que ese es el resumen de que se cambió para absolutamente no se cambiar otra vez, por pelo menos muchos años por la frente. Es esto. Muchísimas gracias, João Teodoro, por tus apreciaciones. Creo que lo que queda claro después de la crisis es que esto semeja a un tsunami, no por la envergadura, sino porque creo que hay también dos tiempos y dos consecuencias, dos lecturas. Estamos viendo en este momento el primer impacto de la pandemia que ya nos cambió, pero según la duración que tenga la pandemia vamos a ver efectos que van a ser más profundos o menos duraderos. Así que los invito a todos los participantes que sigan conectados, aprovechen esto porque toda la información nos va a permitir ir madurando y previendo el escenario que va a venir. Creo que tuvimos el honor de estos 4 expositores que son, sinceramente los conozco, de una envergadura personal e institucional, creo que es lo más grande que hay en el Cono Sur para los corredores inmobiliarios poder escuchar. Y de paso, los invitaría a que se conecten con tanto la página de Facebook de SILA como la página de SILA para seguir tomando información, seguir posibilitando esta comunicación que tienen el actual directorio de SILA con cada uno de sus miembros, cada presidente, cada directorio de cada una de las organizaciones nacionales a través de SILA, para seguir vinculándonos. La información es el secreto para transitar el nuevo escenario. Necesitamos imperiosamente la información y la información está disponible. Les pido, los invito, que den likes, participen, se conecten en las páginas y van a tener a todos estos disertantes y sus consejos directivos a disposición. Los invito ahora, eso sí, a despedirnos, agradeciendo desde ya la participación. Estimado João Teodoro, tu despedida. Bueno, yo quería agradecer a los meus amigos brasileiros que participaram desse evento. Infelizmente, a limitação de número de pessoas impossibilitou que muitos deles ingressassem em la webinar. Mas vamos ter oportunidade em outras ocasiões de fazer com que todos participem. E me gostaria agora a mis amigos del CONESUR agradecerles por la presencia en esta webinar y decir de la grande satisfacción que tengo de poder rever a Wilder Ananiquian, mi amigo de tantos años, a Eduardo Brigado. No tenemos tanto convivio, pero ya tengo conocimiento de tus trabajos en Argentina. Te congratulo, te parabenizo por esto. A Javier nos conocemos há muchísimos años, seguramente una persona ilustrísima en Argentina, y me siento muy bien en trabajar contigo durante este webinar, grandemente. Y mi amigo Ernesto Figueiredo, que está tan vecino aquí de Brasil, y tenemos mucha facilidad de nos encontrarmos y trocar ideas frecuentemente por toda la actividad que tenemos conjuntas, por ejemplo, en el contacto con ENEAR y etc. Me gusta mucho poder hablar con todos ustedes, y lamento solamente que no podamos nos abrazar, nos confraternizar con un aperto de mano, pero tan luego podamos, vamos a hacer eso. Un gran abrazo a todos, que Dios bendiga a todos. Gracias. Eduardo, tu despedida. Bueno, gracias, Javier. No, yo mi agradecimiento por la invitación, por poder participar. Espero que haya sido lo más claro posible con los pocos minutos que tenemos. Es muy difícil de hablar de toda una política y de toda una situación en un país, pero bueno, creo que es el momento oportuno para transmitir todas estas vivencias. Mi agradecimiento a los organizadores, a Luis, que hoy no ha podido estar por un tema de salud que está afrontando. Espero que se recupere, a Javier, porque como el toro de este tema, y como de costumbre tiene la sapiencia para poder hacer esto mucho más. A mis compañeros de panel, a Wilder, a Ernesto, que conozco hace mucho tiempo, a Teodoro no tengo demasiada confianza, pero no va a faltar oportunidad, porque nos hemos visto, nos hemos cruzado en las asambleas, pero conozco todo su perfil, toda su trayectoria, un viejo trabajador, como digo yo, de corretaje inmobiliario, y que ha generado dirigencialmente y ha creado el COFESI Brasil, que realmente es fantástico y que es digno de admirar de todos los países. A todos los amigos latinoamericanos, a mis compatriotas argentinos que pueden estar sumados, como les digo siempre y me despido,
Un abrazo gigante para todos, trabajemos, pero cuidémonos, porque lo más importante es nuestra vida, la vida de nuestros clientes. Gracias por todo. Estimadísimo y querido Wilder, tu despedida. Placer haber compartido con estos queridos amigos de muchos años. Estaba mirando acá la grilla o sea, están todos los países representados, desde Francisco Angulo, Ofelia, Tony, en fin, Katia Santos, Luis Barceló, Francisco Pecer, todos los que hemos... A ver, creo que no hay ningún país que no esté representado hoy en esta charla, que increíblemente yo pensaba que era para la región, ¿de acuerdo? O era para nuestra región, pero felicito a los organizadores, a Enrique Morales, que está tras bambalinas, a Natalia Flores, que hoy éramos todos Natalia Flores, hasta que después se acomodó todo. Eso no lo sabe el público. Y bueno, creo que de estas experiencias nos vamos nutriendo y vamos aplicando lo mejor que hace cada país y cada colega, y para ir valorando nuestra profesión y también valorar la dignidad humana y la forma de vivir de acá en más. En fin, un gusto, un orgullo estar con mi amigo Joao, que lo veo cada vez más joven, no es un viejo, es un dirigente, pero cada vez está más joven, y te voy a decir, Eduardo, que él tiene más años de presidente en COFESI que los años que tiene COFESI. No sé cuántos años tiene COFESI. Bueno, de la presidencia 20 años. 20 años, y COFESI tiene 50 y pico de años, más o menos, ¿no? O sea que más de un tercio tiene de presidente. Y mi amigo Ernesto también, desde siempre, hemos compartido mucho con su familia, y Javier también, así que un placer. Espero que haya sido en honor al horario. Nos habíamos puesto un plazo, pero bueno, nos podemos hablar y es lo que hacemos, ¿no? Es nuestra materia prima. Pero encantado de estar y estoy a la orden como siempre. Muchas gracias, Wilder. Y antes de darle el cierre y la despedida final a nuestro presidente, quiero agradecer la oportunidad. Me siento muy, muy orgulloso de que me hayan permitido moderar este excelente panel y compartir con los colegas de Latinoamérica estas novedades. Un agradecimiento especial a quienes estuvieron de vuelta detrás de la pantalla, a todos los organizadores, el Consejo Directivo de SILA, a Natalia Flores y a Enrique Morales, que se encarga espectacularmente de todo el tema de comunicaciones de SILA. Querido Ernesto, tu saludo final. Muchas gracias, Javier. De vuelta también agradecer a Natalia y a Enrique. Laburaron un montón, se volvieron expertos en Zoom en 24 horas, unos capos realmente. Agradecer a todos, creo que fue un éxito brutal, como decía Wilder, esto era para el sur. Al final representamos a toda la comunidad desde la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, SILA. Creo que todos sufrimos los mismos problemas y también tenemos las mismas oportunidades. Creo que esa es la filosofía que queremos compartir, entender estos enormes desafíos que tenemos por delante. Hay cosas positivas que están ocurriendo y creo que cada vez más se vuelve más relevante, así como se vuelve más relevante el ladrillo y se vuelve más relevante la tierra, se vuelve más relevante tener organizaciones como SILA que permiten unirnos, entendernos, compartir experiencias y problemas, y creo que eso nos hace más humanos y también nos hace sentir que estamos, de alguna manera, no estamos solos, estamos juntos para sacar adelante esto, y que probablemente con la ayuda y digamos la camaradería de todos los colegas se vuelve más fácil. Quiero también mencionar, como decía Joan Teodoro, que mucha gente no pudo entrar, que los videos van a estar disponibles en el Facebook. También seguramente le vamos a enviar los links para que la gente pueda ver los videos tranquilamente cuando lo pueda hacer. Así que esté tranquilo que va a tener oportunidad de ver este video nuevamente. Y muy buenas tardes para todos. Fue un placer compartir esta tarde con ustedes. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Y nos vemos. Un abrazo a todos. Una buena noche a todos. Buenas noches, Joao. Hasta luego, mi querido. Hasta luego.